evolucionamos bajo el sol, no para quemarnos bajo él y enfermar por eso. Al contrario, si eso fuese así, la especie humana se habría extinguido hace milenios. ¿Por qué ahora el sol va a ser malo si curaba a las personas? Si aprendemos a vivir en sintonía con la naturaleza, exponiéndonos cada día al sol sin temerle y protegiéndonos de la luz de mentira, que es la artificial, recuperaremos nuestra energía, mejoraremos nuestro sueño y transformaremos nuestra salud. Si queremos dormir bien, en vez de recurrir a la pastilla de melatonina que va a generar unos efectos secundarios que no queremos, vamos a ir a por el sol, que nos va a dar lo mismo y con mayor eficacia y sin efectos secundarios. ¿Qué hambre tengo? ¿Es real? ¿O es emocional? ¿O es falta de sol? El mejor cosmético es el sol, porque imagínate, si sabemos que es antitumoral, que es antibacteriano, que es la mejor fórmula de antienvejecimiento, eso nos está demostrando que no envejece, rejuvenece. ¿Exponernos al sol genera que nos salgan arrugas en la piel? No, para nada. Pero sin embargo, si estás frente a una pantalla artificial, eso sí va a generarte ese daño, incluso mancha la piel, la luz artificial que emite el móvil o el ordenador, incluso la televisión. El mayor cosmético es el sol, y te voy a decir un truco infalible para activar el colágeno y reducir la aparición de arrugas, incluso para evitar que salgan, y es que... Bienvenida María al podcast en busca de reformar el sistema de salud. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues genial, con muchas ganas de charlar por aquí con todos vosotros. Sí, ya te veo ahí con los lentes de filtro de luz azul, ya vamos a hablar de eso. Pero primero, en el ámbito de la salud, muchas veces vemos como el ejercicio, la alimentación y el descanso como los pilares para cuidar nuestra salud. Y vos hablás mucho del ambiente de luz. ¿Qué significa esto del ambiente de luz y por qué crees que es tan importante? Bien, bueno, tenemos que tener claro que el ser humano vive bajo la luz del sol. Así evolucionó y así debería de seguir siendo, si no, no extinguiríamos, ¿no? Entonces, cuando hablo del ambiente de luz, me estoy refiriendo a ese entorno del que nos rodeamos. Luz natural, que es la luz del sol, o luz artificial. Y según el ambiente de luz en el que vivimos, pues tendrá un impacto positivo o negativo en nuestra salud, ya que si nosotros nos rodeamos de la luz natural del día, que es la del sol, y por la noche en oscuridad, eso va a ayudarnos a regular nuestros ritmos circadianos, que son la base de nuestra salud. Digamos que ese es el resumen para comprender qué es el ambiente de luz, ¿no? Y ahí entenderemos que la nutrición es más que comida. ¿Y qué sucede en tu vida para que llegues a esto del ambiente de luz? ¿Cómo llegaste? Pues bien, por problemas de salud, yo sufrí obesidad hace ya de esto muchos años, más de 10 años, y por eso realmente me embarqué luego en el área de la salud integrativa. Yo estaba estudiando nutrición, pero algo no conectaba conmigo. Yo decía, aquí hay algo más, yo tengo que conocer la raíz del problema. Y empezaron a llegar a mí personas con patologías autoinmunes, degenerativas, y yo decía, wow, esto no tiene sentido. Si están medicados con fármacos, ¿por qué siguen enfermos? Y ahí fue cuando tuve ese despertar y dije, tengo que indagar más, y comprendí que el entorno de luz del que nos rodeamos, nuestros hábitos y el cómo descansamos influye más en nosotros y en nuestra salud que incluso lo que estamos comiendo, que obviamente lo que comemos es muy importante, pero no lo es todo. Y bueno, O sea, pues, como decía, perdón, que lo que me pasó fue eso, ¿no? O sea, sufrí obesidad y un desastre metabólico brutal que me llevó a sufrir hipotiroidismo, síndrome metabólico, ¿no? Y además parasitosis. Y todo eso acabó, bueno, en un caos mi salud, y fue el mayor aprendizaje. y ahí empezaste con esto del ambiente de luz y sentís que pudiste cambiar esas enfermedades o síntomas que tenías. Sí, por supuesto. De hecho, comencé a no cenar por la noche, o sea, a realizar el ayuno real, que ese es el verdadero, el original, ¿no? El ayuno intermitente que todos conocemos debería de ser nocturno, no diurno, porque no estamos hechos para comer de noche. Entonces eso dio un giro radical a mi salud. Mi vida, o sea, es que inimaginable los cambios de bienestar que yo sentí. Luego lo fui implementando con cada uno de mis pacientes y todos
lo sentían. Al día siguiente ya su abdomen estaba más deshinchado. Y al poco menos de un mes, si valorábamos de nuevo, haciendo una comparativa con los exámenes analíticos de la proteína C reactiva, viendo sus valores de inflamación, este paciente que podía estar en un 19, que eso es muy elevado, de repente, al mes, ya no tenía el nivel inflamatorio elevado. Entonces, solamente cambiando ese hábito, el no cenar por la noche. Y si a eso ya le sumamos muchos otros hábitos, que seguro que ahora hablamos de ellos porque podemos estar días hablando, pero decir que no es tan complicado, que al final es sencillo y que no nos debemos de agobiar con todo lo que voy a exponer. Sí, y ya vamos a pasar a esto de luz solar, luz artificial, todo esto, pero me llamó mucho la atención esto de no cenar de noche, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, el ayuno intermitente lo practico muchos días. Yo hago 2 comidas por día o a veces 3, y generalmente mi primera comida es tipo al mediodía y la última como a las 8 de la noche o por ahí, ¿no? Que estoy intentando hacerla antes del atardecer. Pero ¿por qué crees que es importante esto de como que la última comida sea antes del atardecer o solo comer cuando hay luz? Básicamente porque el ser humano no está hecho para comer de noche, es decir, nuestro sistema digestivo e intestinal tiene una función igual que cada parte de nuestro cuerpo. Si nosotros por la noche, que es cuando nuestro sistema digestivo merece un descanso para que el sistema inmunológico comience a reparar, a regenerarse, porque si durante el día nos cansamos, habrá que descansarnos, ¿no? Entonces el sistema digestivo merece ese descanso y damos paso a que la inflamación se reduzca. Así el proceso inflamatorio va desapareciendo poco a poco. Sin embargo, cuando consumimos alimentos, comemos tarde, 10, 11 de la noche, nosotros no damos paso a ese proceso de regeneración celular. Entonces al final estamos yéndonos a dormir haciendo una digestión, por lo que el proceso de regeneración, si no se da, la inflamación aumenta. Y esto es un riesgo para nuestra salud y por eso cada vez más son más las personas que viven inflamadas, se sienten cansadas y sin productividad durante el día. Entonces esto al día siguiente incluso te aporta energía, mayor foco cognitivo, y esto para todos los públicos. Hasta a los niños les recomendaría lo mismo, menos los lactantes porque están lactando incluso en la noche. Pero cuando ya comienzan ellos a regular su ritmo circadiano a los 5 o 6 añitos, es conveniente enseñarles este hábito. O sea que acá lo más importante sería intentar cenar antes del atardecer, sería. Siempre, claro, nosotros estamos regulados con el sol, con la luz del sol. El sol amanece y nosotros debemos amanecer con él. Y cuando él se va a dormir, es decir, cuando atardece, debemos de irnos a dormir o por lo menos cerrar la cocina. Eso es importante. Y en esto del ambiente de luz, ¿qué consecuencias puede llegar a tener una persona o con qué síntomas o enfermedades está relacionado el hecho de no tener un ambiente de luz adecuado, para ver como la magnitud de la importancia y qué puede pasarnos si no le prestamos atención o si no nos cuidamos con esa parte? Pues para comprenderlo bien, cuando hablamos de un ambiente de luz inadecuado, significa sobre todo encender luces artificiales cuando ha caído el sol, es decir, por la noche. Esto genera un impacto muy negativo en nuestra salud metabólica. ¿Y qué es lo que hace esto? Que genera, disrumpe la sensibilidad a la insulina, es decir, nos volvemos resistentes a la insulina y esto a largo plazo, además de aumentar el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no es causa de comer más o comer productos ultraprocesados o con azúcar, sino que también es producto, y casi que el más común, es por la exposición a la luz artificial, como pantallas, luces, televisión, ¿no? Cuando ha caído el sol. O un hábito muy común en la sociedad de hoy es que los humanos modernos se van a dormir viendo la televisión. Entonces esto lo que está haciendo es desregular la hormona leptina y la grelina. La hormona leptina es importante para regular la hormona de la insulina, la que luego nos protege de sufrir diabetes y obesidad. Y la grelina es esa hormona del apetito. Entonces, como la altera, nos acostamos hasta con hambre. Y no es un hambre real, es porque la luz artificial eleva la glucosa en sangre y afecta a esta hormona que estaba encargada de regular el apetito. Entonces, digamos que el hambre y la saciedad
la descontrola totalmente, y por eso hay personas que por la noche tienden a comer viendo la televisión. Entonces ya estamos haciendo dos cosas mal: comer de noche y ver la tele. Ujú. Y vamos a profundizar ahora más sobre la luz artificial, después vamos a ir hacia el sol, pero sobre luz artificial, para que quede más claro, capaz que es algo obvio, pero para que quede bien claro. ¿Qué significa luz artificial? Porque me imagino que son las luces, pero claro, también está la televisión, el celular. ¿Qué significa luz artificial? Sí, mira, la luz artificial se entiende como una luz blanca, y luego también se habla mucho de luz azul artificial. Entonces, para entender el contexto de una forma muy sencilla, voy a explicar muy brevemente qué es la luz del sol y en qué se diferencia de la luz artificial. Me encanta. Entonces, la luz del sol tiene varios espectros de luz. Esto significa que dispara rayos de luz de distintos colores. Esos colores son el rojo, el infrarrojo, violeta, verde, azul, los del arco iris, solo que nosotros no los vemos siempre, pero si tuviésemos visión adaptada a eso, el cielo siempre lo veríamos de colores, porque siempre está toda esa luz. Es maravilloso. Por eso cuando hay un arco iris, ese efecto bioquímico que se genera es como es el cielo realmente, no es azul. Claro. Solo que lo vemos azul porque es la mayor cantidad de luz de ese color que hay en ese rango de hora del día, ¿no? Pero es de todos los colores, y debemos de absorber todos esos colores de la luz natural. Ahora bien, la luz artificial no contiene todos esos colores, ni por asomo. Se separan. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy expuesta, como tú y yo ahora mismo, frente a una pantalla, esta pantalla está emitiendo luz artificial, igual que una bombilla o un foco de luz. Todo eso emite luz azul artificial, aunque la veamos blanca, pero se le llama azul. Entonces, la diferencia con la luz solar es que no contiene luz roja ni infrarroja. Cuando el ser humano la creó, la separó, y al aislarla es lo que la hace dañina. Sin embargo, fuera, al aire libre, siempre va a haber disponibilidad de luz roja e infrarroja, aunque sean las 5 de la tarde y no sea la hora del amanecer ni del atardecer, que es cuando realmente vemos la bola de sol, que es, como yo digo, la bola de fuego. Pues ese es el problema de la luz artificial. Fuimos a patentarla, a imitarla, y no pudimos, porque la aislamos de la luz más importante, porque nuestras células necesitan esa luz también, y al aislarlo la daña. Ujú. Y claro, en casa todos tenemos luces artificiales, la televisión, la luz del celular. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué es lo más importante que tenemos que empezar a hacer como para protegernos de esta luz artificial y que no nos impacte negativamente? Sí, a ver, tenemos que entender que la luz se encuentra en luces LED, pantallas como un TPV, un ordenador, una tablet, la televisión, el portátil, eh, un móvil o cualquier artilugio tecnológico que tenga una pantallita y emita luz. Todo eso es dañino. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, habrá aparatos de los que sí que podemos evitar todo eso añadiendo un filtro de luz. Un filtro de luz rojo. En redes sociales cada vez se ven más influencers y demás que lo divulgan, y está genial. Pero tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que esa luz roja, o sea, ese filtro rojo que añadimos en las pantallas para evitar la luz artificial, lo único que hace es disminuirla, pero no la elimina. ¿Qué quiere decir? Que se sigue emitiendo luz dañina ante nuestros ojos y nuestra piel, porque la luz filtra la piel también, no solo el ojo. Entonces, otro truco, aparte de poner ese filtro de color más tenue o rojo en las pantallas, como el móvil o el ordenador, ¿no?, es usar lentes como las que llevo puestas. Estas son amarillas, el filtro es amarillo. Luego están las que son rojas, que se usan ya cuando es de noche o cuando estamos en espacios de día muy lumínicos, es decir, con mucha contaminación lumínica. Y entonces la clave sería esa. Pero claro, hay personas que me preguntan: si yo utilizo el filtro y en las pantallas y las lentes, entonces puedo estar expuesto todo el día, las horas que quiera, a pantallas y tal. No, debes de ponerte a la luz del sol, porque esta pantalla te está inflamando y está generándote radicales libres en tu cuerpo. Si tú sales al sol, vas a compensar el daño que la tecnología nos hace. Por eso es importante no olvidar que hay que salir fuera siempre, al exterior. Volver a conectar con la naturaleza.
Y claro, luz artificial, algunos trabajamos o estudiamos con la computadora o viendo todo el tiempo pantallas. ¿Es igual de importante durante el día esta exposición a la luz artificial que durante la noche? ¿En ambas nos hace daño o cómo funciona a lo largo del día? Claro, si durante el día nos exponemos a la luz artificial, esa luz artificial obviamente es dañina y va a generar un daño en todo nuestro sistema hormonal y celular. Entonces, genera daño. ¿Es importante protegerse? Sí, pero cuando más impacto dañino causa es por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche es cuando nosotros producimos melatonina, esa hormona del sueño, y no solamente la hormona del sueño, es la hormona que nos protege de la enfermedad, porque es antiinflamatoria, es antitumoral. Entonces, para producirla necesitamos oscuridad plena. Si no hay oscuridad plena, no llega a producirse. Entonces nosotros no estamos protegiéndonos con esa potente hormona tan necesaria, esencial, que sin ella el ser humano enferma y se muere. Es así de triste. Entonces, la idea es exponernos al sol durante el día o por lo menos salir al aire libre cada vez que podamos. 5 minutos cada hora, 10 minutos cada hora. Y las primeras horas son cruciales del día. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener melatonina por la noche solamente con estar a oscuras. Necesitamos recoger la melatonina también del sol y eso se recoge por la mañana. Este dato es súper importante y esto es bueno, imagínate, acabo de desvelar ahora mismo el truco infalible de la fórmula infalible de la longevidad y gratis, porque es gratis. Tremendo. Y claro, yo en mi día a día uso pantallas obviamente. La forma de empezar a protegerme sería con esos lentes. Obviamente como vos dijiste no es que lo anula, pero sí mejora, o sea que es recomendable. Y luego durante la noche también es importante usar luces rojas. ¿Por qué luces rojas y qué relación? O sea, ¿por qué luces rojas? Bien, a ver, la luz roja no rompe los ritmos circadianos, entonces simula esa oscuridad que necesitamos para producir bien la melatonina. Esa luz roja obviamente debe de ser una luz óptima, no podemos poner cualquier tipo de luz que emita un parpadeo, que es el famoso flicker que emiten todas las bombillas, porque el flicker rompe los ritmos circadianos. El ojo, a simple vista, el ojo humano no lo percibe, pero está ahí el flicker. Si tuviéramos un aparato que lo visualiza, veríamos rápidamente y simplemente lo comprobamos con un móvil. Si queremos grabar, o sea, queremos comprobarlo, cogemos, grabamos la bombilla y se va a ver el parpadeo a través de la cámara del móvil. Ahí siempre se ven. A no ser que sea de bajo flicker y eso no lo capte la cámara y siga teniendo flicker la bombilla. O sea, por eso hay que elegir muy buena bombilla. En el mercado a día de hoy hay bastantes. He visto que hay por Argentina y Chile también un montón. O sea que al final está por todas partes del mundo y se puede adquirir en cualquier espacio y son económicas. Y esta luz, como comentaba, simula la oscuridad para que produzcamos melatonina y no rompe los biorritmos. Y ancestralmente, si viajamos años y años atrás, nuestros ancestros se exponían a la luz de la luna, de las estrellas y del fuego por la noche. Pues la luz del fuego es semejante a esa luz roja. Entonces nunca va a romper los biorritmos, el espectro rojo. Y si encendemos velas por la noche en sustituto de luz roja, porque hay personas que o no pueden comprarlas o no quieren, pueden usar velas, pero que sean naturales, de cera o totalmente naturales para que no sean tóxicas al prenderlas. Y una pregunta que me surge ahora, que ya vamos a pasar ahora a la luz solar, pero antes, ¿por qué crees que no es tan común o no se habla? Bueno, ahora cada vez más, ¿no? Pero no se habla mucho. Yo, por ejemplo, estudiando medicina o ves cualquier libro y no se habla muchísimo del ambiente de luz artificial, luz solar, etcétera. ¿Por qué crees que no se habla mucho de este tema? Yo me cuestioné lo mismo que tú, en la universidad y a día de hoy que sigo estudiando, porque al final esto es un no parar, a veces te cuestionas eso y dices, ¿por qué de esto no se habla? ¿Qué está pasando, no? Realmente es porque en los libros de texto que encontramos tristemente están muy desactualizados y además la industria, el sistema, la farmacia, todo ese sistema del que estoy hablando no le interesa. ¿Por qué? Porque, a ver, la salud está claro que es un negocio
global. Y en vez de querer personas sanas, queremos personas que produzcan dinero, que produzcan enfermedad para luego producir dinero. Y esto con las cosas que nos aporta la naturaleza no sucederían, porque son gratis. Entonces, ¿cuál es el sustituto de la luz del sol? Pues vamos a sacar medicinas y decimos que el sol es malo. Y así sucede con casi todo, con la carne roja, con la sal, con el colesterol. Siempre es como que lo que se dice que es malo, si indagamos no es tan malo, porque en los libros antiguos encontramos claramente todo, en la literatura también. Y lo que dicen que es malo, al final es lo que es bueno. Entonces yo siempre digo, si te dices que es malo, haz lo contrario, porque va a ser bueno. Y el sentido de la lógica al final lo tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Si no da de negocio, pues no interesa. Sí, yo opino exactamente lo mismo y cuando empezás a aprender y vos decís, vos, pero incluso son ideas contradictorias, si lo empezás a aplicar o arrancás a ver más estudios y sobre todo aplicarlo en tu vida, ves esos cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo diabetes tipo 1 desde los 2 años, entonces puedo ver el impacto que tienen estos hábitos con la insulina, con la glicemia, etcétera. Y yo no puedo creer que el endocrinólogo no me haya hablado de una alimentación más cetogénica o de la exposición a la luz solar y todo eso, y yo veo un cambio en eso y me tengo que dar mucha menos insulina, ¿no? Y todo gracias a este cambio de hábitos. Pero Claro. no sé por qué no, no. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto que has comentado porque me encanta, ¿no? No sabía tu caso y yo he tenido y tengo pacientes a día de hoy que le ha pasado lo mismo. Incluso una mujer que me sorprendió mucho con 84 años y llevaba toda su vida con diabetes y de repente encuentra este método, protocolo, llamémoslo como queramos, ¿no? Y dice, tan fácil y yo toda la vida fatal. Y empezó a descalzarse, a ponerse al sol, trabajaba en su huerto, encima pues ya no tenía el estrés del trabajo y todo eso, le favoreció tanto que a día de hoy la ves y está más joven, o sea, es que es brutal. Y a todas las personas que tienen diabetes o cualquier patología, ya sea tipo 2 tipo 1 no importa, que se puede vivir mucho mejor, que no hay necesidad de estar dependiendo de fármacos de por vida. Y si se depende de ellos, a lo mejor podemos reducir la cantidad, ¿no? Porque estos hábitos, como tú dices, somos seres bioeléctricos. Estamos conectados a la naturaleza. El problema es que nos estamos desconectando de ella y por eso enfermamos. En el momento que volvemos a ella, todo vuelve a equilibrarse. Pero todo. Y pasemos a la luz solar. ¿Por qué es importante? Bueno, la luz solar, porque es importante, primero de todo, porque la luz del sol es lo que emana vida, es lo que nos creó, ¿no? Y no seríamos sin ella. La vida tuvo muchísimas fases hasta que llegamos aquí. Incluso épocas de glaciación donde el frío tuvo un gran papel. Pero ¿qué pasaba? Que siempre el sol estaba ahí. El sol nunca estuvo no presente. Entonces tenemos que comprender que donde está el sol está todo. Y ahí es donde vamos a encontrar las respuestas a todo, porque dependemos de él para producir y obtener vitaminas, para regular el sistema hormonal, para que nuestras células se limpien y se desinflamen. Necesitamos luz del sol para pensar, para orinar, para comer, para dormir, para hablar, para un buen estado psicológico y emocional, para sociabilizarnos. O sea, imagínate para todo. Y dirán las personas, no, yo si no me da el sol también puedo hacer todo eso. Pero tú, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo viniste a la vida? Gracias al sol. ¿Y qué hay en cada una de tus células? Luz solar, electrones. Y los electrones y los protones que el sol emite, todo eso está en nuestra célula. Entonces, en el momento que empiezan a descargarse, decía, quedarse sin esa batería de electrones, es cuando comenzamos a sentirnos débiles, con migraña, con acné, con dolores de cabeza, ¿no? Con mucho cansancio excesivo, se nos nubla el foco mental y comienzan pues todos los síntomas y patología, incluso el estreñimiento viene a consecuencia de eso.
Y si me preguntan, vale, ¿y cómo me recargo de electrones? Pues muy fácil, ponte al sol y conecta con la naturaleza. Y además come comida que tenga sol. Y esto es raro, come comida que tenga sol. ¿Qué significa? ¿Poner el plato de comida al sol? No, significa comer alimentos que crecieron bajo el sol de donde tú vives. No vale comer algo en España que viene de Ecuador o en Argentina que viene de España. ¿Me explico? Porque no ha crecido en la misma latitud. Entonces, si tú vives allí, necesitas comer lo que está creciendo en esa estación del año en tu misma zona donde vives. Entonces, todo eso te va a recargar de electrones. Obviamente, en conjunto con la exposición al sol, el dormir bien, porque la oscuridad también es sol. Entonces, por eso, producir melatoninas a oscuras. Y eso es parte de la luz. La oscuridad es parte de la luz. Y la oscuridad no sería sin ella, ni la luz sin oscuridad, ni la oscuridad sin luz. O sea, así es todo. Sí, y además yo creo que es súper importante, yo lo vinculo también con mi historia, y yo también tuve dermatitis atópica durante muchos años, pero muy mal, o sea, yo tenía la piel, que tengo fotos tipo muy mal, y claro, desde el sistema de salud te van corticoides o pomadas o cosas así, y no terminás de mejorar mucho, además es muy farmacológico. Y en un momento arranqué a hacer fototerapia, que imitaba como un espectro de luz específico solar, y empecé a mejorar más. Y yo empecé a investigar qué era exactamente fototerapia, y vi que era un espectro de luz del sol. Y vi a qué hora estaba ese espectro, me empecé a exponer al sol, y tuve el mismo efecto, incluso mejor. Y a día de hoy tengo la piel perfecta, sin dermatitis atópica, sin nada, gracias al sol. Entonces yo también digo, ¿cómo puede ser que estuve durante años con que no podía ni mover el cuello porque tenía todo paspado en todo el cuerpo, que con el sol me podía sanar de eso, ¿no? Entonces, el sol, también yo una de las cosas que escuché en muchas de tus entrevistas es que antes incluso en algunos hospitales se las exponía al sol, ¿no? ¿Cómo Sí. es eso y en qué condiciones es bueno? Es brutal. De hecho, estaba pensando en decirte eso. Me encanta que me hayas preguntado. Había una terapia, se llamaba helioterapia. Helioterapia, imagínate qué nombre, ¿no? Pues consistía en unos hospitales que estaban en, por ejemplo, ves un hospital normal, un edificio normal. Pues la helioterapia se hacía en un edificio alargado hacia arriba, en modo torre, y luego acabado en T en la zona de arriba, porque era giratorio. Entonces, iba girando y dentro estaban todos los pacientes y estaban expuestos al sol. Entonces, cuando el sol iba girando también el edificio. Entonces, siempre les daba el sol durante todo el día. Y así los pacientes se curaban. Esa era la terapia de helioterapia. Luego, además de eso, también en hospitales donde no tenían implementado esto, los exponían al aire libre, es decir, los sacaban en sus camillas fuera. Incluso en países donde hacía frío, en países nórdicos y demás, les sacaban fuera donde estaba todo nevado y les sacaban a la exposición al frío y al sol. Se curaban de problemas en la piel, se curaban todo tipo de heridas, patologías de todo tipo, y obviamente no existían las enfermedades modernas como las conocemos hoy. Por eso no se puede hablar de que antiguamente se curaban tantos casos de obesidad, diabetes o cáncer, porque no estaba tan en abundancia como ahora lo conocemos. Pero sí que existían otro tipo de síntomas y adherencias en la piel. Entonces, todo eso se curaba ahí. Es que es brutal. O sea, ¿por qué ahora el sol va a ser malo si curaba a las personas? Incluso a los bebés se les exponía en los hogares que, por ejemplo, en países donde había muchos edificios, no había terrazas ni espacios para poder salir al sol. Pues se exponía a los bebés desde la ventana, le hacían un pequeño, como una especie de cuna con seguridad para que ellos, pues obviamente, ni cayeran ni nada, para que estuviesen ahí al sol, o ponían una reja específica en la ventana, y los niños todo el día al sol, ahí jugando y tal. Y ahora escondemos incluso a un bebé en cuanto nace, cuando lo primero que hay que hacer es sacarlo al sol por el tema de la bilirrubina, que si no se ponen amarillos. Sí, de hecho yo cuando estuve el año pasado en el semestre de pediatría, cuando, cuando un niño tenía esto de la bilirrubina,
les hacían hacer fototerapia. Y yo justo ahí también me tenía que hacer fototerapia por el otro lado y ya pasé a hacer lo del sol y yo decía, wow, qué loco, ¿no? Tenemos algo súper natural y los metemos en una máquina con luces artificiales. Sí. Pasemos ahora a cómo debemos tomar el sol. ¿Cuál es la forma efectiva de tomarlo? Bien, bueno, pues ya sabemos que el sol no es nuestro enemigo, que la falta de sol sí que lo es. Ahora hay que saber cómo tomarlo. Pues yo voy a decir cómo no hay que tomarlo porque voy a terminar antes. Y es que no debemos tomar el sol solamente el mes que nos vamos de vacaciones en verano, porque aquí es cuando empieza el problema. Ahí es cuando realmente comienza el problema con el sol y puede hacernos daño, porque la relación con él no ha sido buena durante el resto del año. Entonces, en el mes de vacaciones nos vamos a quemar. Entonces, ¿cómo hemos de ponernos realmente? Cada día salir al amanecer es importante. Y si hay personas que no pueden hacerlo por temas de trabajo, siempre su caso se puede adaptar a su vida. Entonces yo, aunque ahora voy a dar un consejo de forma generalizada, que las personas que realmente sientan que no pueden hacerlo como yo digo, que sepan que siempre hay una salida y se puede hacer bien. Entonces, bueno, eso ya sería adaptarlo a su caso, pero que lo sepan, ¿vale? Y a lo que iba, pues eso, hay que salir al amanecer cada día, porque eso va a regular nuestros ritmos circadianos, que el sol lo que hace es eso, es regular, poner en hora ese reloj biológico que tenemos en el cerebro, porque como la luz del sol entra a través de nuestros ojos y de nuestra piel, lo que hace es impactar directamente aquí, en ese tercer ojo que tenemos, y va al núcleo supraquiasmático, ¿no? Y ahí es cuando se enciende la chispa y le dice al reloj, ya estamos en hora, ahora pon a funcionar cada hormona y cada órgano de nuestro cuerpo. Y así es como realmente empieza la defecación, es decir, vamos al baño, porque el sistema intestinal se ha regulado gracias a que aquí en el eje intestino-cerebro hemos hecho el trabajo bien, exponiéndonos a la luz que debíamos de exponernos por la mañana. Cosa que no sucede si lo primero que hacemos es mirar el móvil cuando nos levantamos. Ahora bien, después de ver el amanecer, ¿qué deberíamos de hacer? Estar bajo el sol al aire libre todo el tiempo, ya sea desayunando, yendo al trabajo caminando o haciendo tareas de la casa si tengo que hacerlas en el exterior con la ropa o 4 cosas de casa, intentar hacerlas que son fuera primero y luego ya entro dentro. O sea, se puede todo variar, ¿no? Y todo sin cremas. Es decir, ¿cómo? Sin crema. Sin crema solar, porque el sol no te va a hacer daño, y menos las primeras horas del día. Entonces, si tú has salido las primeras horas del día al sol, a la hora del mediodía, que es cuando más disponibilidad de vitamina D hay, ya sea invierno y sobre todo en verano, pues no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque te adaptaste a él y como pusiste en hora tu piel, porque la piel es un órgano más que se nos olvida, la piel también tiene un reloj. Si tú por la mañana la expones al sol, no va a haber problema si a diario eso lo haces, porque crónicamente la haces amiga del sol. Y es así, evolucionamos para hacer eso, y es que evolucionamos bajo el sol, no para quemarnos bajo él y enfermar por eso. Al contrario, si eso fuese así, la especie humana se habría extinguido hace milenios. Entonces, esa sería la clave, ¿no? Y luego, pues, por la tarde, si podemos ver el atardecer, sería maravilloso, porque es la mejor dosis de melatonina exógena para nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La melatonina exógena es melatonina que nos lo da la naturaleza, y melatonina endógena quiere decir que es suplemento. Y el suplemento no nos va a aportar jamás lo que nos aportará la naturaleza. Por eso, si queremos dormir bien, en vez de recurrir a la pastilla de melatonina que va a generar unos efectos secundarios que no queremos, vamos a ir a por el sol, que nos va a dar lo mismo y con mayor eficacia y sin efectos secundarios. Ese sería el resumen. Genial, súper claro. Y claro, yo a veces me acuerdo que yo pensaba de que hay que exponerse al sol, ver el amanecer o ver el atardecer. Y en algún momento en mi vida, yo siempre, por suerte, vivo muy cerca de donde es el amanecer o el atardecer porque estoy cerca del mar. Pero claro, ¿qué pasa con aquellas personas que viven de repente lejos de una, yo qué sé, tienen como edificios alrededor o cosas así? ¿Ya con salir afuera te impactan esos rayos o como que te tiene que dar directamente el sol?
El sol está en todos lados. Obviamente, cuando estamos en el horizonte, en la orilla del mar y vemos la bola de fuego o en lo alto de la cima de la montaña, siempre se va a ver mucho mejor y lo vamos a recibir mejor. Pero claro, hay quienes viven en la ciudad o en aldeas o zonas donde hay aglomeración de edificios y no tienen, a lo mejor viven en un espacio donde hay montaña, pero están hacia abajo, entonces no llegan a ver hasta a lo largo de mediodía ya más luz del sol. No importa que salgan fuera porque los rayos están en todo el espacio, o sea, dan en todos lados. Entonces, cada vez que podamos hacerlo en un lugar donde podamos visualizar esa bola del sol bien, genial, hazlo porque es brutal. Pero si no, sal fuera igual. O sea, mira, yo voy a poner un ejemplo que hago en mi vida cotidiana. Cuando yo vivo cerca de la montaña, bueno, justo al lado ya hay un río, o sea, una zona de montaña, de campo, súper bonito, naturaleza, que el sonido que escuchas son los pájaros. Pero claro, también hay días que trabajo en la ciudad, pues me tengo que desplazar allí. Esos días salgo temprano de casa y para ponerme al amanecer salgo en la ciudad, aunque haya edificios. Pero bueno, yo salgo y lo hago. Incluso cuando estoy en la zona de trabajo, salgo cada hora fuera y estoy de 5 a 10 minutos fuera atendiendo una llamada de teléfono, tomando el sol o relajándome después de toda esa hora trabajando, ¿no? ¿Y por qué hago eso? Porque cada hora voy sincronizándome. Si yo estuviese 4 o 5 horas plenas sin salir fuera, aunque sea 5 minutos, mi cuerpo no sabe qué hora es, mis hormonas tampoco. Y ahí comienza la grelina, que es esa hormona que hablaba antes al principio del apetito, empieza otra vez a alterarse y por eso te pide comida y a lo mejor tú no necesitas comer. Y porque si comemos 2 veces al día o 3 y de repente un día tienes más hambre de la cuenta, eso es señal de que poco sol y demasiado interior. ¿Entiendes? Entonces, la sociedad debería de cuestionarse un poco. ¿Qué hambre tengo? ¿Es real? ¿O es emocional? ¿O es falta de sol? Claro. Puede ser Además, además es muy interesante porque es como si fuese un dominó, ¿no? De repente ves a la persona que de repente tiene un problema de obesidad o de cualquier enfermedad y por comer mucho, y estás viendo que come mucho, pero de repente la causa y el primer dominó es esa falta de sol. Y cambiando eso, después cambia esa relación con el hambre y se sacia mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. así es. Genial. Y hoy hablabas un poquito del protector solar. ¿Eso no lo recomendás usar nunca? ¿O en algunos casos sí? ¿O cuál es tu opinión? A ver, mi opinión es que no se debería de usar el protector solar, porque nuestra piel ya está hecha, ha sido creada biológicamente para exponerse al sol y no protegerse de él, no tiene sentido hacerlo. Ahora bien, imaginemos que vamos a hacer una actividad deportiva en la que vamos a estar expuestos al sol en pleno julio, agosto o en los meses de verano, según donde nos encontremos en qué parte del mundo. Y em, resulta que no nos exponemos al sol cada día. Lo hacemos a veces, no de forma continua. Entonces ahí a lo mejor te vas a quemar porque no estás adaptado al sol, no has creado ese callo solar. Entonces sería bueno que añadieses crema. Y crema natural, sin parabenos, sin químicos. ¿Por qué? Porque obviamente tiene productos cancerosos que te van a generar más daño que la exposición al sol y quemarte. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo estar bajo el sol y ponernos un poquito rojos a quemarnos y que nos salgan ampollas, pompas en la piel. Una cosa no es igual que la otra. Una cosa es rojez por el exceso de sol, que eso hace que los glóbulos se alteren y ya está, al día siguiente se fue. Y el problema sí sería las ampollas, las pompas en la piel. Eso sí hace daño, pero no es un daño porque el sol te haya generado daño y te dé cáncer de piel. No, suceden otras cosas, digamos, que ya es otra historia para hablar larga y tendida, ¿no? Pero es distinto, estaríamos dañando la epidermis, la piel al completo, y no tiene sentido tampoco hacerlo así, ¿no? Entonces, si añadimos alguna vez crema que sea natural, totalmente ecológica,
pero la mejor crema que podemos añadir es la que no se pone. Y exponernos al sol cada día, a diario, de forma continua, en todos los momentos del día, desde que amanece. Y ya está. Con eso el protector lo vamos a crear nosotros. El otro día justo estaba hablando con un amigo que me preguntaba mi opinión sobre el sol para la salud y después me dijo, bueno, ¿y cuál es tu opinión para la belleza? Y yo no tenía ni idea, ¿no? De cuidar la piel y todo esto. ¿Cuál es tu opinión en este sentido sobre el sol? Pues opino que el mejor cosmético es el sol, porque imagínate, si sabemos que es antitumoral, que es antibacteriano, que es la mejor fórmula de antienvejecimiento, eso nos está demostrando que no envejece, rejuvenece. Entonces, ¿exponernos al sol genera que nos salgan arrugas en la piel? No, para nada. Pero sin embargo, si estás frente a una pantalla artificial, eso sí va a generarte ese daño, incluso mancha la piel, la luz artificial que emite el móvil o el ordenador, incluso la televisión. Pero la luz del sol no genera eso. Sí su mala relación con él, o sea, la mala relación con él. ¿Por qué? Porque, como comentaba anteriormente, si solo nos exponemos al sol el mes que nos vamos de vacaciones, obviamente ahí pues sí que pueden suceder todas esas cosas. Pero el mayor cosmético es el sol. Y te voy a decir un truco infalible para activar el colágeno y reducir la aparición de arrugas, incluso para evitar que salgan. Y es que nosotros sabemos que el colágeno se produce también gracias a la luz del sol y a la exposición al frío. Si fusionamos las dos cosas y consumimos vitamina C liposomada o ácido ascórbico puro, vamos a conseguir que el colágeno, junto a la vitamina C y la exposición al frío más al sol, genere una piel joven. Y personas de 20 años, cuando tengan 30 van a parecer que tienen 20, incluso las de 40 van a parecer que tienen 25. ¿Es así? ¿Y esa exposición al frío es tipo como el método Wim Hof en todo el cuerpo, en la cara o cómo la harías? Mira, la exposición al frío, con esto también hay que ser rigurosos. Y yo cuando hablo de exposición al frío no hablo de meternos en hielo, a lo Wim Hof y tal, que para nada estoy en contra, al contrario, es maravilloso. Pero hay que tener en cuenta la salud de esa persona. Y a Claro. personas con problemas metabólicos, hipotiroidismo, Hashimoto y tal, cuidado porque se puede estresar. El frío es un estresor. Entonces, cuando yo hablo de exponernos al frío para activar el colágeno, hablo de una ducha de agua fría, que eso es algo muy sencillo y no es de altos grados, o sea, el agua está a unos grados considerables porque es agua fresca, no llega a ser helada, ¿no? Y para la cara, para el rostro, a mí me gusta llenar un barreño con agua muy fría, incluso le podemos añadir hielo, pero en vez de hielo en cubitos gordos, que sea el hielo que le echamos, por ejemplo, a las bebidas como el mojito y todo eso, lo que son para eso, porque se va a enfriar más rápido y es mucho mejor. Y añadimos todos los días o sea, metemos la cabeza ahí, la cara todas las mañanas. Y si no, una ducha de agua fría directamente en todo el cuerpo. Y listo, porque también todo el cuerpo necesita colágeno, no solo la cara, ¿no? Así que ese sería el tips. Muy buen tip, me encantó. Después, vos tenés un libro, Dieta Solar, que yo ya tengo muchas ganas de leerlo. ¿Para quién es ese libro? Además de que toca todos estos temas que acabamos de hablar y muchos más, ¿para quién dirías que es el libro? Pues sí, pues este libro va dirigido a todas las personas, a toda la humanidad, a todo el planeta, porque lleva dentro de él un mensaje brutal para que aprendamos a vivir de una forma consciente para estar sanos, sin la necesidad de gastar dinero, porque vamos a obtener todo eso de la naturaleza, está a nuestro alcance la mayoría de las cosas de las que hablo, menos la comida, porque bueno, la comida sabemos que difícilmente la podemos nosotros mismos elaborar, criar, sembrar, porque a día de hoy eso no es tan fácil. Y es lo único que tenemos que adquirir a través de algo. Pero lo demás, los hábitos, el estilo de vida, eso lo podemos adoptar de forma gratuita y cada uno. Así que somos responsables de lo que no tenemos. Y va dirigido a personas con sobrepeso, con obesidad, con cualquier patología autoinmune y degenerativa, ya sea hipotiroidismo, cualquier tipo de diabetes,
una patología reumática, cáncer, intestino permeable, parasitosis, acné, problemas con la menstruación, fertilidad, importante. Incluso también hablo en el libro de, no es un libro maternal, ni de embarazo, ni de lactancia, pero hay temas importantes, porque poco se habla de la leche materna, cuando la leche materna es el alimento por excelencia prioritario del ser humano. Y a día de hoy lo demonizamos también, que eso es otro melón del que hablar. Así que es un libro dirigido para todas las personas, madres, padres, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, o sea, da igual, todo el mundo lo tiene que leer. Yo también lo quiero leer y vamos a dejar el enlace en la descripción para las personas que lo quieran adquirir. Y para terminar el podcast, dijiste que el libro es para todo el planeta. Imagínate que esta pregunta que te voy a hacer la puede escuchar todo el planeta. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas si te están escuchando en este momento las 7.000 millones? Vale, pues diría que la luz es vida y que no es solo lo que ilumina el mundo, sino es lo que programa nuestra biología, regula nuestras hormonas y define nuestra salud. Entonces, si aprendemos a vivir en sintonía con la naturaleza, exponiéndonos cada día al sol, sin temerle, y protegiéndonos de la luz de mentira, que es la artificial, recuperaremos nuestra energía, mejoraremos nuestro sueño y transformaremos nuestra salud. Es decir, es momento de ser dueños de nuestra salud, porque nuestra salud no es un producto y no es un juego, es nuestra. Y si nacemos con ella, vamos a mantenerla a nuestro lado bien. Entonces es momento de desmontar mitos y de no temer a esas cosas que nos crearon. Así que no es magia, es biología. Eso es lo que le diría al mundo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por pasarte. Me encantó el episodio. Y nada, que si las personas quieren descubrir más sobre vos, van a tener tus redes sociales en la descripción y también acceso al libro. Perfecto. Yo encantadísima de esta charla y de que, bueno, pues allá descubrirán si lo leen muchas cositas, porque incluso dentro hay un regalito para todos. Ya no Genial, puedo bueno. desvelar más. Ahí nos quedamos con la curiosidad. Bueno, muchas gracias. Chao.